El primer asunto, María Luisa, tiene que ver con lo ocurrido en Nepal. Según los últimos datos, ya hay más de 4.000 muertos en el terremoto del sábado, de 7,8 grados en la escala de Richter. Nepal es un país que está enclavado entre la China y la India. El Tíbet chino está al costado norte, tiene 148.000 kilómetros cuadrados, 27 millones de habitantes. Y es un país que ha tenido además un mundo político bastante agitado. Pero llama la atención un dato que hay aquí. El 15 de enero de 1934, en Nepal hubo un terremoto que ocasionó 18.000 muertos. Y ha habido en los últimos meses y en los últimos años estudios sobre las placas geológicas que hay en Nepal, que hay en ese lugar colisionan justamente dos de estas grandes placas de la Tierra. Hay que recordar que en Nepal está el Himalaya, la montaña más alta del mundo con 8.848 metros de altitud. Pues lo cierto del caso es que según los expertos más o menos cada 70 años se producía un terremoto de estos. Hay un artículo en El País de Madrid de una periodista llamada Juanita Malagón donde dice que todo el mundo sabía que iba a venir el gran terremoto, un gran terremoto. Bueno, llegó el terremoto y resulta que ahora se ha visto que las últimas edificaciones construidas no eran sismo resistentes y se ha venido abajo incluso parte del capital cultural nepalí, considerado como un tesoro según la UNESCO. ¿Habrá habido falta de previsión de las autoridades de Nepal? ¿Se habría podido evitar esta gran cantidad de muertes como consecuencia del sismo? Bueno, habría que comenzar diciendo que Nepal es un país muy pobre. Enfrentar una catástrofe de esta naturaleza para un país que de por sí ya es pobre lo coloca en una situación muy difícil. Recordemos cómo tuvo Haití que enfrentar su propia circunstancia en condiciones muy similares, en condiciones de pobreza muy grandes. Nepal, siendo un país muy pobre, se coloca en una posición aún más vulnerable, ¿verdad? No sé qué tan factible sea poder prevenir una situación de una catástrofe como de esta magnitud. Lo que sí queda claro es que las autoridades no han tenido los recursos suficientes para hacer una infraestructura y para prevenir, digamos, que una catástrofe de este tamaño pueda ser menor a lo que estamos viendo. No creo que se pueda culpar a las autoridades por los resultados de la catástrofe que estamos viendo y por la cantidad de muertos. Lo que sí creo es que frente a las dificultades de pobreza que enfrenta un país, como en este caso, las circunstancias de poder hacerle frente a una situación de una envergadura como esta es muy difícil. Creo que más bien ahora, después de lo ocurrido, el gran reto para Nepal será la reconstrucción de su propio país y probablemente la comunidad internacional va a tener que abocarse a ayudar a un país como Nepal en poder prepararlos a nivel de infraestructura y a nivel de recursos para que puedan enfrentar. Haití le está tomando muchos años salir de la situación en la que se colocó después del terremoto que sufrió hace unos años y todavía no logra recuperarse. Nepal creo que va a pasar por una circunstancia muy parecida. Pasarán muchos años hasta que pueda lograr realmente la reconstrucción de su país y yo creo que ahí una vez más es la comunidad internacional la que está abocada a ayudar en una situación como esta. Jairo Mejía, que ha cubierto catástrofes internacionales. Pues sí, como te comentaba antes, es verdad que en un país pobre la infraestructura es lo básico, ahí todo cambia dependiendo de la infraestructura. Yo, como te decía, me tocó cubrir con la agencia EFE el terremoto de Fukushima de marzo de 2011 y ahí se da cuenta uno de la importancia que es tener una infraestructura. Como sabéis, en Japón la construcción antisismológica es la mejor del mundo. Y eso evitó, aún así, con ese gran tsunami y un terremoto de 9 grados, que ha sido mucho mayor que el de 7,1 que ha pasado en Nepal, evitó muchas víctimas y evitó que el país se derrumbara como está pasando ahora en Nepal, que faltan todos los servicios básicos. También es verdad que en el caso de Nepal los expertos sismólogos llevaban advirtiendo de que eso podía pasar desde hace mucho tiempo, incluso tanto es así que la semana pasada se reunieron en Katmandú y advirtieron que hacía falta esa infraestructura que países como Japón, como Chile, han estado construyendo durante décadas. Es una cosa que lleva mucho tiempo y eso se ve, como te comentaba, en Tokio, en Japón, cuando uno está sufriendo las réplicas, que es lo que están sufriendo ahora en Nepal, y tienes la confianza, la única certidumbre que tenemos es que el suelo se vaya a mantener donde está, y cuando eso empieza a temblar
es cuando uno se da cuenta de que todo es vulnerable totalmente. En el caso de Japón, al tener esos edificios que sabes que no se van a caer o que es bastante complicado que se vengan abajo, tienes esa tranquilidad que en el caso de Nepal me imagino que tiene que ser, estarán pasando por unos momentos horribles. Juan Carlos, la situación económica de Nepal es grave, es un país, como decía María Luisa, muy pobre, pero la situación política también llama mucho la atención porque pues en Nepal, que por otra parte tiene dos religiones principales que son el budismo y el hinduismo, las cuales han producido la gran riqueza arquitectónica que había cerca de Katmandú, la capital nepalí. Pero es que lo que pasa es que Nepal pues, estaba gobernada de una manera muy desordenada. En 1769 llegaron los gurkhas, gente además muy valerosa y corajuda como los sherpas también, y son prácticamente sinónimos de valor este par de nombres. Después, en 1860, hubo una unidad monárquica. En 1959, mucho más tarde, hubo una constitución, tal vez la primera, y elecciones. Después, en 1990, esto suena increíble, tuvieron lugar los primeros comicios donde se permitieron distintos partidos políticos y luego la monarquía terminó a comienzos de la década del 2000, después de que un miembro de la familia real asesinara a otros integrantes de ese mismo clan familiar y terminara muriendo él. En el año 2008 abolieron definitivamente la monarquía, pero lo que ha pasado después es que no se han podido poner de acuerdo los distintos partidos políticos para redactar una constitución. Y la institucionalidad es tan frágil que el primer ministro, el jefe del gobierno nepalí, no estaba en el país cuando se produjo el terremoto, el señor Sushil Koirala. Esta institucionalidad tan débil, ¿qué tanto puede afectar a la hora de encarar una reconstrucción nacional? Sin lugar a dudas. No solo eso, hay que sumarle el hecho de que gran parte de la población en edad laboral está fuera del país. Nepal es uno de los países que más ha experimentado migración. Muchos de los trabajadores que ahora están construyendo los futuros estadios para la Copa Mundial de Qatar son de Nepal, por ejemplo. Y esto hace de Nepal el país que probablemente recibe más remesas como porcentaje de su Producto Interno Bruto del mundo. En eso puede ser una salvación en el hecho de que tiene una fuente que sabemos que va a ser, que no se va a ver afectada por el terremoto, va a seguir llegando estos ingresos, pueden incluso aumentar, pero por otra parte, no, hay carencia de mano de obra, va a haber una carencia terrible de mano de obra para las labores de reconstrucción. Y sí, Nepal es un país con una historia terrible, viene saliendo una insurgencia maoísta muy cruenta. El colapso de la monarquía fue muy traumático, fue el príncipe heredero que mató a la familia real, incluyendo al rey, y luego se suicidó. Y bueno, en fin, es un país con muy malas relaciones con India, y que siendo atrapado entre India y la China, entonces si tenés malas relaciones con tu principal vecino, también eso afecta tu desarrollo económico. Y en este tema de los temblores y la falta de previsión, yo creo que hay un problema también de temporalidad, ¿verdad? Porque si cada 80 años son los temblores, esto quiere decir que las generaciones se olvidan de eso, por más que te lo acuerdas. Si nosotros vivimos, por ejemplo, nosotros venimos de países donde tenemos que lidiar con temblores a cada rato, Perú, Costa Rica, todos los años Colombia, hay temblores de Colombia, todos los años hay temblores de 5 o 6 grados. Eso por lo menos hace la conciencia de que la arquitectura tiene que tiene que seguir códigos sísmicos. Si vos vivís en un país donde los grandes terremotos ocurren cada 80, 70 años, eso hace que la gente se olvide de eso, y más en un país que tiene muchísimos otros problemas institucionales y económicos como Nepal. Así que es una combinación de factores terribles: pobreza, falta de institucionalidad, la temporalidad de los temblores, que se combina y que lamentablemente estamos viendo de que esta tragedia, que probablemente veamos más de 10.000 muertos cuando se cierre la cifra. Decía usted que mucha gente de Nepal se va a otros países, pues son 1.500 diariamente, según las estadísticas. Y dicen además que una de las razones por las cuales no se han podido poner de acuerdo las distintas fuerzas políticas para redactar una constitución es porque en Nepal hay 125 grupos étnicos, recordemos 27 millones de habitantes, y se hablan 127 idiomas, de modo que no parece una cosa muy sencilla.